Un saludo muy especial. Tenemos con nosotros un invitado que se conecta desde Italia, desde Roma. Se trata de Jesús Colina. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Yo encantado porque la vida es bella. La vida es bella. Claro que sí, don Jesús. Procedo a presentarle. Jesús Colina es corresponsal en el Vaticano de Medios de Información Internacionales desde 1991. Eso es toda una vida dedicada al servicio de la comunicación en la Iglesia. Nació en España, en Miranda de Ebro, en 1968. Ha sido fundador y director de la Agencia Internacional de Noticias Zenith, que durante muchísimos años fue todo un referente en la comunicación en la Iglesia. También fue director de contenidos de La Rial, la red informática de la Iglesia en América Latina, una de las primeras iniciativas en América Latina en términos de comunicación informática. Creó y dirigió la red de información global aleteia.org, que digamos se emite en muchos idiomas y es una fuente de información en muchos países. En el año 2007, el Papa Benedicto XVI le nombró consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. De 2018 a 2023 ha sido director de Media, la agencia especializada en actualidad vaticana en lengua francesa. Es doctor honoris causa en Fine Arts de la Catholic University of America de Washington. Recibió el premio Servidor de la Paz de la Fundación Path to Peace en las Naciones Unidas de Nueva York, así como el premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española. Y bueno, y el motivo por el que le invitamos el día de hoy es que es autor de Dios nos quiere, León XIV. Es la primera biografía sobre el Papa León XIV, Robert Prevost, destacando su perfil misionero, su cercanía pastoral, su humildad y su formación agustiniana. Entonces, realmente, don Jesús, es un placer tenerle aquí con nosotros porque realmente sigo un poquito de su trabajo, de su trayectoria, de sus artículos hace ya algunos años y sé que hace todo un trabajo con mucha profesionalidad y con mucho amor. Empecemos por ahí, ya más de 34 años dedicados a la comunicación en el ámbito de la iglesia. ¿Nos puede contar un poquito cómo descubre su vocación a este mundo de la comunicación? Bueno, yo siempre tuve dos pasiones. Por una parte está la comunicación. En particular me ha tocado vivir todo la llegada de la digitalización desde los inicios de la prehistoria del Internet hasta lo que hoy estamos viviendo con la inteligencia artificial. Y por otra parte tenía la pasión de darme cuenta que estamos construyendo en esta sociedad de la comunicación, en ocasiones una sociedad en la que falta un sentido, falta un propósito, y me daba cuenta cómo el Evangelio, cómo la Iglesia Católica constituyen un motivo de inspiración para la vida de tantas personas y cómo en ocasiones no se transmite, no llega a través de los nuevos medios de comunicación, de manera que surgió una pasión de vida, una pasión de profesión que en estos 34 años me ha ido acompañando y que sinceramente me ha permitido disfrutar muchísimo. Yo creo que he tenido la increíble suerte de hacer lo que me gustaba y de gustar lo que hago. Creo que era Confucio el que decía que si te gusta lo que haces, nunca vas a tener que trabajar, ¿no? Porque disfrutas tanto lo que haces. Bueno, se Exacto. afirma que el nuestro es un mundo muy secularizado, donde la religión, digamos, ocupa un lugar cada vez menos importante. Sin embargo, digamos, el fallecimiento del Papa Francisco y la elección de un nuevo Papa fue un evento mediático increíble, ¿no? Que paraliza casi el mundo. ¿Cómo interpreta usted este gran interés por la figura del Papa en un mundo, digamos, que a veces se dice que es un mundo desacralizado, ¿no? La verdad es que lo que usted dice es realmente apasionante y es una pregunta que yo me he planteado y a la cual todavía estoy tratando de ofrecer una respuesta. Si analizamos la manera en que las redes sociales cubrieron en particular el periodo de sede vacante tras el fallecimiento del Papa Francisco y de preparación del cónclave, la verdad es que ha sido único e increíble.
Ha habido producciones, vídeos, comentarios, participación de miles de influencers, de personas creando contenidos y en ocasiones realmente muy interesantes, muy creativos. Y la verdad es que yo todavía me estoy planteando la pregunta. Lo que está claro es que la Iglesia, que ha vivido años de crisis evidente, hemos vivido el impacto de los escándalos, sobre todo los provocados por los abusos sexuales, también ha habido otro tipo de escándalos económicos, etcétera, ha hecho que la Iglesia pierda credibilidad, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que la sed de eternidad, la sed de amor, la sed de dar un sentido a nuestra vida es mucho más fuerte, es profunda y las personas tratan de buscarlo allí donde lo pueden encontrar. Y en estas ocasiones ven en la iglesia un sentido, un referente, podemos decir, sin lugar a dudas. Existen también otros factores, en este caso, en el caso de el fallecimiento del Papa, del cónclave, de la elección del nuevo Papa, existe también un factor un poco exótico, porque hay que reconocer que en la sociedad de los medios de información, de la inteligencia artificial, de la tecnología súper avanzada, es alucinante eso de ver el anuncio del pastor que va a dirigir a 1.400 millones de personas a través del humo blanco de una chimenea, o ver también que es elegido por esos 132 señores ya ancianos, célibes, con vestidos tan particulares, reunidos en la capilla ilustrada por el genio artístico de Miguel Ángel, ¿no? Es muy particular. También existe ese factor, sin lugar a dudas. Pero yo creo que las personas siguen viendo en la Iglesia Católica un referente para dar sentido en una sociedad que carece de referentes. No, respecto al cónclave, hay un dicho italiano que dice que quien entra papable sale cardenal, ¿no? Aludiendo a que vaticanistas y periodistas normalmente se equivocan en sus predicciones, ¿verdad? Sin embargo, en alguna entrevista usted mencionaba que había publicado en enero del 2023 en el debate un artículo diciendo que Robert Provost era papable, ¿no? ¿Qué le llevó a usted a esa conclusión hace ya 2 años, ¿no? De ese artículo. Bueno, pues ante todo, lo que me sorprendió fue que a finales de enero de 2023 el Papa Francisco llama de una diócesis perdida en Perú, totalmente desconocida para mí y para todos los periodistas en Roma, Chiclayo, llama a ese obispo de esa diócesis misionera y le confía uno de los cargos más delicados que pueden existir en la Iglesia Católica, que es el de asesorarle en la selección de los obispos del mundo y de acompañar a los obispos particularmente cuando atraviesan momentos de fragilidad, de dificultades, etcétera. Un cargo en el que tiene que estar en contacto ordinario con cardenales de todo el mundo, con obispos de todo el mundo para consultarse sobre los candidatos a ser obispos. Era algo sorprendente, no es normal que un papa llame a un obispo misionero para un cargo tan específico y delicado en la iglesia. Vi ese nombramiento y luego vi su biografía que publicaba el Vaticano y me di cuenta que estábamos ante un personaje increíble, alguien que tiene 4 carreras: matemáticas, filosofía, teología, derecho canónico, que además tiene un doctorado en derecho canónico, que ha sido 20 años misionero en Perú y que ha sido 12 años prior general de los agustinos
Es decir, que ha viajado por el mundo, ha visitado los 5 continentes, mm, acompañando a las comunidades de religiosos agustinos, pero también siendo testigo de la Iglesia en el mundo. Es decir, alguien con una experiencia realmente única, de manera que yo me dije, wow, este hombre con esta responsabilidad y esta biografía es un papable, y así lo escribí. Ahora bien, yo después de haber escrito eso, yo preguntaba sobre todo a sus colaboradores y cómo va el cardenal Robert Prevost. Y me decían, pues bien, él hace su trabajo, es muy discreto, no da entrevistas, no hace grandes proclamaciones. Y eso hizo que los periodistas en general y yo mismo no le tuviéramos en cuenta en vísperas del cónclave, porque decíamos, bueno, se ve que es alguien sencillo que no busca ningún crecimiento personal. Y eso que para los periodistas se había convertido en argumento para no pensar en él como en un papable, fue el argumento que los cardenales vieron en Robert Prevost como el hombre que la Iglesia necesita en estos momentos, porque en las preparaciones del cónclave, en las congregaciones generales de cardenales, en las que ellos discutían sobre los diferentes desafíos que tiene la Iglesia en estos momentos, identificaron con claridad como el primero, el de la unidad en la Iglesia, ante un momento de grandes divisiones, de polarizaciones, y señalaron el perfil del nuevo Papa, que debería ser un hombre de unidad, un hombre capaz de tender puentes. Y esa humildad, esa sencillez, esa discreción de Robert Prevost se presentó a los cardenales como una característica importante para el nuevo desafío que en estos momentos tiene la Iglesia. De manera que es curioso, ¿no? Porque lo que a nosotros nos hacía no tenerle en cuenta realmente fue el motivo por el que fue tenido en cuenta. No, el periodista Javier Martínez Brocal, en un libro, entrevista que le hace el Papa Francisco, le preguntaba por la posibilidad de que los cardenales electores se conocieran entre ellos. Y creo que el Papa Francisco le respondía, bueno, ahora con el proceso sinodal es que ya todos se conocen, es decir, están en un diálogo constante, en una comunicación constante. Casi nadie esperaba una elección tan rápida, se creía que había serias divisiones entre los cardenales. Quizá estos procesos sinodales, estos ejercicios en la iglesia han favorecido que los cardenales se conozcan mucho mejor y hayan llegado posiblemente a una elección más ágil de lo que se esperaba. Indudablemente el sínodo ayudó en ese sentido a que pudieran conocerse, porque realmente el desafío que tenía el cónclave era el de que el Papa había nombrado a cardenales de países que nunca habían tenido un cardenal y que no tenían la posibilidad de conocerse mutuamente, eh, porque proceden de orígenes muy dispares. Ciertamente el sínodo ayudó, pero yo creo que también intervino el factor mm, de que Francisco, en cierto sentido, preparó, mm, preparó su fallecimiento y la continuidad. Y lo digo ahora que es fácil decirlo. Antes no lo era tanto. Pero como decíamos antes, nombra al cardenal Prevost para el dicasterio de los obispos, con lo que significa que los cardenales le puedan conocer personalmente en todo el mundo, y eso es algo casi único. Le nombra después miembro de prácticamente todos los dicasterios, es decir, los ministerios del Vaticano. Y además, poco antes de morir, le ofrece un cargo honorífico que para los periodistas y las personas pasó desapercibido, pero que entre los cardenales era muy significativo. Y es que él, al haber sido nombrado cardenal, como todo cardenal de curia, era cardenal presbítero,
que es un cargo honorífico, por llamarlo así, y antes de morir le hace cardenal obispo. Normalmente para que un nombramiento así pueda tener lugar se requieren 10 años y el Papa lo hizo en 2 años. Es decir, que ahora viéndolo desde después, pues vemos que hay signos bastante claros de cómo Francisco, sin dudar, eh, promovió de algún modo al cardenal Prevost y permitió que los cardenales pensaran en él, le conocieran. No significa, obviamente, que era el único candidato y que fue posiblemente el único al que el Papa Francisco consideró que podría sucederle, pero sin lugar a dudas hubo gestos muy particulares que permitieron un cónclave tan rápido, porque como usted dice, fue realmente un cónclave sorprendente. Los periodistas pensábamos que iba a durar mucho más. Bueno, don Jesús, usted ha escrito este libro, Dios nos quiere, León XIV, ¿verdad? Que recomendamos a nuestros oyentes. La primera biografía sobre el Papa León XIV, que sin duda será un referente y un punto de comparación para próximas biografías, ¿verdad? ¿Cómo surgió la idea de este libro? Bueno, la verdad es que cuando uno ve aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro a un nuevo papa, nos había sucedido con Benedicto XVI, con el Papa Francisco, pues uno se hace un montón de preguntas. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los temas que lleva en el corazón? ¿Cómo pretende afrontar los desafíos de la Iglesia? Y hablando con los editores del libro, pues ya desde hacía tiempo, desde hacía casi 2 años, habíamos estado pensando en este desafío, en sacar un libro casi inmediato que permitiera responder a las preguntas que se hace todo cristiano. El, Había algunos elementos del libro que se podían preparar con antelación. Por ejemplo, los desafíos que el nuevo Papa encuentra, independientemente de quién fuera el nuevo Papa, pues son los mismos, de manera que ese trabajo ya pude avanzarlo antes del cónclave. Quedaban luego los temas ligados íntimamente a la personalidad de León XIV, su biografía y los temas que lleva en su corazón, y esos los pude afrontar prácticamente en 3, 4 días, los días inmediatamente sucesivos a su elección, prácticamente un largo fin de semana. La verdad es que la biografía era fácil, era muy atractiva, porque como decíamos antes, es la biografía de una persona con una carrera académica extraordinaria, el primer papa de los Estados Unidos, el primer papa agustino, el primer papa que procede de un país que no es de mayoría católica, por tanto la biografía de un misionero, la biografía de un superior general de los agustinos, eso estaba súper claro y me sentía muy, muy, muy seguro. Lo que me resultaba más complicado era cómo explicar su pensamiento, cómo dar vida a aquellos mensajes que son los más importantes para él y que las personas quieren conocer sin que él haya escrito un libro. Eh, para poder dar el contenido del mensaje de una persona, uno tiene que referirse a los escritos y no tiene escritos aparte su tesis doctoral. Eh, de manera que ahí surgió un gran problema. Cuando le vi aparecer en el balcón me di cuenta del problema que tenía entre manos. La primera noche la pasé un poco mal, la verdad. Me puse a buscar todas sus homilías, sus discursos cuando era obispo de Chiclayo, porque además en Roma, siendo ya prefecto del dicasterio de los obispos, él no había dado homilías habitualmente ni discursos. Él llevaba su vida de oficina.
había dado dos entrevistas, y breves y temáticas, de manera que ahí sí surgió un problema. Y el problema lo logré resolver cuando al leerle me di cuenta de que si tú quieres entender a Robert Prevost, tienes que entender a su padre espiritual, a su maestro, su consejero, su coach, que es San Agustín de Hipona. Y si comprendes los grandes temas que llevaba en su corazón San Agustín de Hipona, entonces puedes comprender los temas que el nuevo Papa trae para el mundo, trae para la Iglesia. Y fue así como escogí algunos de los grandes mensajes de Agustín de Hipona y los encontré después en sus homilías, en sus vídeos, en sus discursos. Por ejemplo, un tema apasionante que es cómo descubrir el amor de Dios, cómo encontrar a Dios, ¿no? Y San Agustín fue el primer autor que mostró de manera extraordinaria, existencial, cómo antes de que tú busques a Dios, en realidad es Él el que te ha buscado y encontrado. Es decir, tu búsqueda es una respuesta al amor que ya has recibido. Y es en la conciencia, en la intimidad, en lo más íntimo de ti mismo, donde tú puedes encontrar el amor de Dios en tu vida, porque tu conciencia, tu intimidad es obra predilecta del amor de Dios. Eh, abre abre puertas increíbles, Agustín de Hipona, y ya lo hemos empezado a ver en este inicio de pontificado. Otro elemento muy importante de Robert Prevost, de San Agustín de Hipona, es el de que no hay cristianismo sin comunidad. Sin, sin la comunidad de los cristianos no somos realmente cristianos, no somos francotiradores, no va cada quien por su lado. Y eso afecta a todo, no solo a la vivencia de los sacramentos, afecta también, por ejemplo, a cuando nos planteamos cómo ayudar a los demás, cómo ayudar a los más pobres, a los más frágiles, a los vulnerables. Si somos realmente cristianos, lo hacemos en comunidad, como cristianos, todos juntos, mostrando a cada persona el amor de Dios que tiene por ella. Es una visión particular de la orden agustina, que es una orden eminentemente comunitaria, y es una dimensión que ahora trae el Papa a este mundo donde uno de los grandes males que nos aquejan es el de la soledad. Vivimos particularmente en Occidente, aquí en Europa, más aún, en ciudades que son torres de soledades, ¿no? Hay países en Europa, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde existe el Ministerio del Gobierno de la Soledad. Bueno, una de las cosas que llaman la atención es la velocidad con la que escribió y se publicó este libro, ¿no? Es probablemente el libro que más rápido se ha publicado tras la elección de un papa, o sea, va a ser un récord difícil de superar en próximas elecciones. ¿Cómo prepararon estos 34 años de servicio de comunicación en la iglesia? ¿Cómo le ayudaron a escribir este libro? Porque un periodista novato que acabe de empezar en el mundo de la comunicación no podría escribir ese libro ¿verdad? Sobre el Papa León. Bueno, honestamente lo que más me ayudó es que es el principio fundamental de todo acto de comunicación, de toda empresa de comunicación, de todo proyecto de comunicación, y es que tienes que saber a quién te quieres dirigir y qué es lo que tu audiencia se espera de lo que tú le estás ofreciendo. Y me planteé la pregunta, bueno, yo quiero proponer el primer libro sobre el Papa León XIV. Pregunta, ¿qué es lo que la gente realmente está buscando? Que no es lo mismo de los temas, las polémicas que los periodistas expertos del Vaticano nos interesan. Eh, a los periodistas nos interesan porque hay que vender copias o hacer audiencia, nos interesan escándalos, nos interesan noticias que se salen de lo común. Pero
del primer libro de un papa, y yo me orientaba al público católico y por tanto me pregunté, ¿qué es lo que las personas realmente están deseando leer? ¿Qué es lo que realmente buscan? Y eso me ayudó muchísimo porque me evitó entrar en polémicas inútiles de temas que todavía no sabemos cómo podrá afrontar el Papa. Y fui a los temas más profundos, que son los que realmente en un primer momento interesan a las personas. Obviamente había elementos de la biografía y, por ejemplo, era muy importante hablar de su familia, porque si tú quieres comprender a Robert Prevost, tienes que comprender la extraordinaria figura de su mamá, una mujer muy adelantada a su tiempo, una persona que había estudiado pedagogía y biblioteca y que tuvo una carrera profesional en ese campo muy fecunda. Su papá, que además de haber sido héroe en la Segunda Guerra Mundial, fue un gran educador y sus hermanos, sus dos hermanos con los que vivió en la infancia y en donde él descubrió su vocación desde muy pequeño. Yo sabía que era importante esos trazos biográficos, así también me di cuenta que era muy importante para todo cristiano, para todo católico, por ejemplo, comprender cómo él superó sus dificultades en su vocación cuando surgían crisis y pensaba dejar la idea de consagrarse a Cristo, de ser sacerdote y, por ejemplo, fundar una familia, pues él cuenta cómo en esos momentos no fue su director espiritual u otros sacerdotes quienes le ayudaron a comprender, fue su padre quien en una conversación profunda le hizo comprender la belleza del sacerdocio para su vida. Todos esos elementos me parecía que eran muy importantes y en ocasiones los periodistas no los tenemos en cuenta, nos enzarzamos en discusiones de progresistas y conservadores, izquierdas y derechas. Y lo mismo sucede también para los temas que lleva en su corazón, ¿no? Ante todo, yo quería que el alma del Papa quedara reflejada porque creo que es lo que la gente quería buscar. De manera que me ayudó mucho el focalizar bien el objetivo, pensar bien en el lector católico, sencillo, que está sorprendido por la elección del nuevo papa y que quiere saber más. Y yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, pues es lo que quieren saber, es lo que querían saber. Bueno, se dice en la iglesia que Dios corrige a un papa en la persona de su sucesor, ¿cierto? Esta pregunta se le hizo Peter Sibald a Benedicto XVI cuando eligieron a Francisco. Yo se la hago a usted, en su opinión, ¿en qué corrige Dios o en qué corrigen los cardenales electores al Papa Francisco con la elección del cardenal Prevost? Usted ya hablaba de su discreción, de pronto de su pensamiento matemático, canónico, como muy, muy respetuoso de lo institucional, ¿verdad? No sé si nos puede dar alguna pista. Sí. No, la verdad es que es muy interesante porque creo que precisamente una de las preguntas que se hacen las personas que nos escuchan es precisamente si el nuevo Papa León XIV va a dar continuidad al Papa Francisco, o al Papa Benedicto, o al Papa Juan Pablo II. Y la verdad es que un papa es él. No es ni como el precedente ni como el anterior. Cada papa encarna su vida, su ministerio en su vida y es papa como es y como puede serlo. De manera que el Papa León XIV va a ser papa y ya está siendo papa con su personalidad. Usted ha mencionado algunos trazos muy específicos y muy claros de su personalidad, el hecho de que sea un matemático, que prepara las cosas, no improvisa, que es alguien que escucha mucho y que una vez que toma una decisión es muy determinante y muy decidido, o bien el hecho de que
precisamente por su origen estadounidense, es alguien que da particularmente importancia a las instituciones, porque es la educación que recibió en su infancia. Y si comparamos estas facetas de la vida de Robert Prevost, donde la discreción, la humildad aparecen de manera muy, muy clara, y las comparamos, por ejemplo, con el Papa Francisco, pues evidentemente es muy, salta a la vista la diferencia. El Papa Francisco era incapaz de no improvisar en un discurso porque siempre tenía algo que añadir, algún gesto que ofrecer. Era alguien, era un volcán. No, el tema institucional incluso a veces le resultaba pesado y él quería, en esa espontaneidad, dar lo mejor de sí mismo y ser auténtico, ¿no? Su autenticidad él la expresaba de esa manera. De manera que, en efecto, son dos papados muy diferentes porque son dos personas muy diferentes. Es muy, es muy, muy interesante lo que usted citaba, cómo Dios corrige a un papa con su sucesor y es la historia del cristianismo, que es quizá una de las cosas más apasionantes del cristianismo, el hecho de que la fe se transmite de generación a generación a través de personas. Dependemos de esas personas que nos transmiten la fe. Obviamente, en esa transmisión de la fe, el Papa tiene un papel importante, significativo que desempeñar. Y cuando uno ve la historia de los papas, pues uno ve toda la humanidad y todo el sentido del humor que tiene Dios para, para afrontar la pequeñez de los seres humanos. Eh, Al inicio del libro cito un gran historiador austríaco, uno de los mayores historiadores sobre los papas, Ludwig von Pastor, quien se convirtió al catolicismo y le preguntaban, ¿cómo es posible que usted sea católico si ha estudiado todas las penurias y las cosas tan terribles que han podido suceder en la historia y que a veces han sido provocadas precisamente por esos cardenales o por los mismos papas? Y él decía, es que si estos hombres no han sido capaces de destruir la iglesia, significa que detrás hay algo mucho más importante, hay un alguien que está velando por ella. Usted mencionaba ahora eh, que los últimos dos papas provienen de la vida religiosa. Francisco, el primer papa jesuita. León XIV, el primer papa agustino, ¿no? Esta coincidencia, ¿qué podría estar diciéndole a la iglesia? ¿Es el Espíritu Santo el que le está dando un mensaje a la iglesia con esta elección de dos papas provenientes de comunidades religiosas? Es una buena pregunta a la cual no hay una respuesta unitaria. Hay mucho margen de interpretación. Yo me plantearía por qué han faltado figuras del clero diocesano fuertes que se imponen como claros papables, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Pablo VI o de Pío XII, donde todo el mundo habían visto en ellos al Papa en tiempos de cónclave. Em, También creo que son espiritualidades, son aportaciones que ofrecen estas congregaciones religiosas, estas órdenes a la Iglesia y que posiblemente el mundo está un poco redescubriendo, la Iglesia tiene necesidad de ellas. En el caso concreto del Papa Francisco, que era un jesuita, los jesuitas me gusta definirlos un poco como los James Bond de la Iglesia Católica. Es decir, San Ignacio cuando pensó en la Compañía de Jesús es ejército, pensaba en hombres del máximo nivel, a nivel tanto desde el punto de vista académico como espiritual, como apostólico, como la gran fuerza de choque, la fuerza de élite de la Iglesia Católica.
Y sin duda que en los momentos en los que ha tenido que afrontar la Iglesia en los últimos años, un hombre con esa formación y con esa espiritualidad, pues fue sin duda una verdadera contribución a la Iglesia Católica, como fue el Papa Francisco. Y yo pienso que ahora, en el caso de San Agustín, probablemente el mundo necesita la revolución de la espiritualidad de Agustín de Hipona, como antes mencionaba. Creo que es uno de los pensadores más revolucionarios de la historia de la humanidad, porque es el primer pensador del yo, de la intimidad, y eso es algo que el mundo de hoy necesita y quiere descubrir. Y pienso que Robert Prevost, León XIV, va a ser un fiel intérprete y un gran comunicador de esa espiritualidad. De manera que se dice que Dios escribe recto en renglones torcidos, y posiblemente el hecho de que contemos con dos papas religiosos nos está diciendo que esa espiritualidad, esa riqueza espiritual que ha surgido a través de la historia, se convierte ahora también en contribución para el papado. Otra cosa que llama la atención es que este papa viene a ser como una especie de puente entre América del Norte y América del Sur, ¿cierto? Del primer papa latinoamericano, tenemos un segundo papa en cierto sentido latinoamericano. A ver, Rodrigo Guerra decía que en cierto sentido es más latinoamericano Robert Prevost que Francisco, en el sentido de que Argentina es como una pequeña Europa, ¿no? Sobre todo fruto de una migración en buena parte italiana, donde casi no ha habido mestizaje, mientras que Perú, pues es un país más que está casi en el corazón de América Latina y al mismo tiempo en un contexto político donde hay un rechazo a la migración, donde hay políticas en Estados Unidos de Donald Trump muy agresivas frente a los migrantes. ¿Cómo ve usted esta elección, digamos, de un papa puente entre América del Norte y América del Sur? Estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que él haya pedido la nacionalidad peruana fue un gesto fuerte de cercanía con los suyos, con los fieles de su diócesis, para decir yo soy cristiano con ustedes. Es alguien que tiene una visión continental y mundial, y que comprende muy bien el papel que los países de América Latina desempeñan no solo en la Iglesia, sino también en el mundo. En ese sentido estoy de acuerdo de que es alguien capaz de reconciliar, de tender puentes entre los dos, que para los americanos son dos continentes. En español nosotros decimos que se trata de un solo continente, pero para los estadounidenses existe la América del Norte y la América del Sur como dos continentes aparte, ¿no? Pues bien, Robert Prevost indudablemente lo unió primero como un misionero con su presencia en Perú. Él fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, es decir, también tuvo responsabilidades en Perú y dentro de más en general, una presencia a nivel de CELAM de todo el continente latinoamericano, y nunca ha renunciado a su verdadero origen, el- el origen estadounidense, que fue en el que descubrió su vocación de sacerdote. Y hay que reconocer que como estadounidense, en los años de su infancia, de su juventud, recibió una formación realmente extraordinaria, una formación no solo académica, sino también cristiana, en un barrio periférico de Chicago donde realmente había una vida de parroquia y de barrio sumamente activa, productiva, cultural, etcétera. Y en cierto sentido es Estados Unidos, en Robert Prevost, está dejando lo mejor de su herencia para la Iglesia Católica. Realmente es hijo de la cultura estadounidense en su mejor expresión.
De manera que yo estoy de acuerdo, es alguien que comprende el alma latinoamericana. S- No nos olvidemos que sus abuelos por parte materna eran de origen español y criollo, creemos, al menos por las investigaciones que yo he hecho de República Dominicana o de Haití, pasando después por Luisiana, Estados Unidos. O sea que es profundo su origen hispano, no es simplemente una elección que él hizo al haber sido misionero en Perú. Él es capaz de comprender constitucionalmente el alma de Estados Unidos y ese alma más grande que ve más lejos, que es el alma hispana de América Latina. Bueno, ya nos hablaba un poco ese desafío de la paz, de la unidad de la iglesia, que fue una de las cosas que estaban buscando los cardenales electores. Además de esa unidad de la iglesia, ¿cuáles considera que son esos grandes desafíos que debe afrontar el pontificado de León XIV en este mundo a veces tan dividido, tan amenazado por la guerra? Yo creo que hay un desafío que es evidente, nos guste o no, pero está ahí, que es el escándalo de los escándalos en la Iglesia. Es decir, se han dado hechos inaceptables por parte de sacerdotes que han cometido abusos, pero eso no ha sido el único problema. El problema se ha duplicado, se ha multiplicado al, al haber tratado de cubrir esos escándalos y entonces se cometió lo peor que se podía cometer, donde para empezar faltó comprensión y acercamiento a las víctimas y se trataron de cubrir esos escándalos. El Papa Benedicto y el Papa Francisco han dado pasos importantes, pero todavía queda un largo recorrido para que la Iglesia pueda recuperar esa credibilidad perdida. De manera que ahí el Papa tiene todavía un buen trabajo que realizar y va a ser muy importante para el resto de la credibilidad de la Iglesia. Otro desafío muy importante, evidente ante los ojos de todos los que nos escuchan, es la pérdida de práctica religiosa, o si queremos, el hecho de que el mundo vive como si Dios no existiera, donde Dios parece desaparecer de la vida de las personas y de la vida de la sociedad. Se trata, por tanto, del desafío de la nueva evangelización, cómo hacer presente hoy día a Jesucristo en una sociedad que parece olvidada de él, sobre todo en los países occidentales, pero no solo. Ahí hay otro grandísimo desafío que yo creo que con esa espiritualidad tan atractiva y profunda podrá inspirar a, a nuevas generaciones. Luego está otro enorme desafío que explica el nombre que ha tomado como papa. Y es que no estamos viviendo en una época de cambios, sino estamos viviendo en un cambio de época. Todo está siendo transformado en primer lugar y de manera evidente por la tecnología. Yo no sé en Colombia si alguien se acuerda cómo era posible tener relaciones románticas entre un chico y una chica sin WhatsApp. Aquí en Italia no ya uno ni se acuerda cómo era la vida sin WhatsApp o sin cómo se iba a un lugar sin Google Maps. Pues la tecnología nos transforma y ahora está llegando la inteligencia artificial que va a tener un impacto todavía más impresionante. Es probable que cientos de millones de personas pierdan el trabajo que hoy día están realizando. En esa transformación tan grande que está viviendo el mundo, la pregunta es el cristianismo, ¿qué puede aportar? ¿Cómo puede convertirse en factor de humanización y de inspiración para poder edificar un mundo más justo? Ese fue el motivo por el cual León XIV escogió su nombre, porque se inspira en León XIII, que a finales del siglo XIX
eh, inspiró la vida de muchas personas y de la Iglesia que se encontraba ante el gran desafío del comunismo o del capitalismo, las dos ideologías que en ese momento estaban transformando el mundo en un cambio de época también. Pues bien, esos son algunos de los desafíos que tiene por delante el Papa León XIV, y sus primeras semanas de pontificado ya nos está diciendo cómo piensa abordarlos. Está claro que podemos esperar de él pronunciamientos importantes, por ejemplo, sobre la doctrina social, sobre cómo el Evangelio puede inspirar la vida social en este momento de cambios. Y hemos visto cómo la imagen más utilizada hasta ahora como papa es la de tender puentes, crear unidad, generar entendimiento, consenso, paz. Yo creo que por ahí van los desafíos, y creo que podemos vivir con esperanza, porque es un hombre que está mostrando cómo es capaz de comprender los problemas y ofrecer una respuesta a la luz del Evangelio. Quizá gracias a los medios de comunicación, hoy parece que la figura del Papa, sea quien sea, ya no es como antes una fuente de unidad en los fieles, de adhesión, de acogida de sus enseñanzas, sino que muchos se sienten con una libertad de expresar, bueno, este Papa no me representa, ¿no? Este Papa no me representa, este Papa hace las cosas mal, dice las cosas mal, eh, de un sector o de otro, ¿no? ¿A qué cree que se debe esto? A que, digamos, en medios de comunicación, en el discurso público, ya no hay como esa adhesión cerrada y fiel a las enseñanzas del Papa, sino que cada vez más personas se atreven a criticar, a cuestionar. Y ya no hablo del mundo no católico, ¿no? Incluso dentro del mundo católico, personas que, cardenales, obispos, religiosos, sacerdotes laicos, se atreven, digamos, a cuestionar algunas enseñanzas de los papas. Sí, yo pienso que ante todo es una manifestación de la polarización que caracteriza nuestras sociedades, que afecta a todos los ámbitos de la vida social, de la vida de las personas, y que afecta también a la manera en que viven el compromiso religioso. Esa polarización penetra en todos los lugares, y basta ver las discusiones que muchos católicos tienen en redes sociales para darse cuenta de la agresividad verbal que existe entre ellos cuando tienen posiciones encontradas y opuestas. ¿Por qué se da esto? Yo personalmente considero que el motivo fundamental es porque antes de ser cristianos estamos ideologizados. Somos dependientes de la ideología dominante que hemos adoptado. Me ha sucedido en algún caso, por ejemplo, en discusiones, en lecturas que he podido hacer con católicos estadounidenses, donde yo al final les preguntaba, pero ¿tú esto lo dices porque eres católico o porque eres estadounidense republicano o estadounidense demócrata? Y yo creo, honestamente, que con frecuencia ahí está el problema, y es que mm, hacemos de la religión un elemento más de nuestra ideología, y queremos que la religión, es decir, nuestra concepción de la Iglesia, responda a nuestra concepción ideológica. Y entonces, cuando un papa, como el Papa Francisco, por ejemplo, pero yo creo que va a suceder también con el Papa León XIV. Cuando un papa en un argumento toma una posición que no está en coherencia con mi visión ideológica, pues entonces me destantea, me saca de mis casillas y me dice, no, esto no está bien, por tanto, a este señor yo no le sigo, porque mi criterio, mi ideología va por otro camino. Y la verdad es que ningún papa se adapta a las ideologías.
No, el Papa no va a ser ni capitalista ni marxista, no va a ser ni progresista ni conservador. Va a ser mucho más complejo porque el Evangelio es mucho más complejo porque el Evangelio no está con la ideología, está con el ser humano. De manera que yo pienso que nosotros como cristianos nos viene bien de vez en cuando hacernos un examen de conciencia y decir, yo pienso esto y lo pienso ¿por qué? Porque la influencia de los medios de información, mi formación o mis intereses ideológicos me llevan hasta hacia esta tendencia política ideológica o lo pienso en cuanto cristiano. Yo creo que es una pregunta que nos puede ayudar. ¿Y cuál es la diferencia entre la ideología y el evangelio, entre la ideología y el cristianismo? Es que la ideología busca el bien del hombre, pero una parte del bien del hombre, una faceta muy particular. En el caso del marxismo, la igualdad entre seres humanos. En el caso del capitalismo, la iniciativa privada. Son verdades, son aspectos positivos, por eso tienen tanto éxito entre las personas, por eso hay personas que son capaces de dar la vida por eso, pero son parciales. El Evangelio, el cristianismo son la visión de todo el hombre y de toda persona, de todo ser humano. Y los papas acaban saliéndose de las casillas en los que queremos encerrarles porque no obedecen a una ideología específica, sino que tienen por objetivo transmitir el Evangelio. Hablamos de que uno de los grandes retos del Papa León va a ser la unidad de la iglesia, ¿no? Em, ¿Por dónde ve usted que pueden darse esos pasos para buscar la unidad de la iglesia? Pongo un caso concreto, ¿no? A veces en redes sociales se perciben grupos de cristianos católicos que se oponen todavía a la recepción del Concilio Vaticano II, algunas ideas del Concilio Vaticano II. Hablo, por ejemplo, de la libertad religiosa, del ecumenismo, del diálogo interreligioso. Vamos más adelante, pensamos en la ecología, etcétera. ¿Cómo buscar la unidad de la iglesia cuando un grupo, no sé qué tan grande sea, no acepta un elemento que ya es irrenunciable de la enseñanza de la iglesia? No, no hay marcha atrás con relación a la orientación que ha dado el Concilio Vaticano II. De hecho, Juan Pablo II hablaba del Concilio Vaticano II como la brújula, como el gran regalo del Espíritu Santo a la iglesia en el siglo XX. Sí, hay que comprender cuál es el motivo sobre el cual un papa puede construir la unidad. No lo puede hacer ciertamente, como decíamos antes, en torno a una ideología, de manera que aquellos cristianos que militan por ideologías y que tratan de hacer de ellas el motivo de unidad de la Iglesia, fracasarán totalmente. Y eso puede suceder en algunos grupos más bien conservadores, por llamarlo así, o progresistas, sin distinción. ¿Qué es lo que puede hacer el Papa, por tanto, por la unidad de la Iglesia? Pues al fin y al cabo lo que va a hacer es recordar y redescubrir el argumento por el cual usted y yo estamos hablando aquí en estos momentos y por el cual hay personas que nos están escuchando. Y es que, ¿cuál es el sentido de la Iglesia? La Iglesia no es una ONG, no es una organización no gubernamental que se dedica a hacer cosas buenas. Lo que constituye la Iglesia, lo que la explica, lo que une a los cristianos y que hace que se conviertan en una comunidad, es Jesucristo. De manera que el Papa tendrá como secreto de su éxito en la promoción de la unidad la pres- presentar la persona de Jesucristo y a través de su persona inspirar a las personas de hoy. Eso es lo que nos une, es lo que hace que usted y yo estemos aquí hablando hoy. No es porque somos conservadores, no es porque seamos de un mismo país, no es porque tengamos seamos fans del mismo equipo de fútbol. Eh, es
la persona de Jesucristo la que explica la Iglesia y solo en torno a ella se puede explicar el que haya personas de todos los continentes, de todas las culturas, de todos los idiomas que puedan sentirse y reconocerse hoy como cristianos. De manera que en el fondo se trata de tratar de superar las ideologías que se infiltran en la Iglesia. Se trata de hacer sencillo y vital el mensaje cristiano. Y bueno, habrá personas, como siempre lo ha habido en la historia, que no lo entenderán y que quedarán en grupos más o menos marginales con buena fe, muchas veces, porque con frecuencia son personas que buscan el bien, pero no necesariamente saben cómo. Y, pero al menos superaremos ese ambiente de tensión general que en ocasiones en el pasado se ha dado gracias, por desgracia, a esa tan aguda polarización que curiosamente los medios digitales de información han traído, ¿no? Los medios digitales han creado burbujas en las cuales estamos encerrados y pasamos el tiempo hablando con personas que piensan lo mismo que nosotros y creándonos un mundo aparte. Pues gracias a su mensaje, a ese mensaje centrado en Jesucristo, el Papa podrá tratar de romper las burbujas que encierran a muchos católicos hoy en ambientes ideológicos. Invitamos a nuestros oyentes a buscar en Busca Libre, en sus librerías, el libro Dios nos quiere, León XIV. Se trata de la primera biografía sobre el Papa León XIV, escrita precisamente por don Jesús Colina. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos su visión del Papa León XIV, su visión de la Iglesia, de los desafíos que enfrenta la Iglesia en la actualidad. Muchas gracias a ustedes y ya saben, la vida es bella. La vida es bella. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.